Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a hablar de algo que estoy segura, a muchos de ustedes les encanta, y es la combinación explosiva, la química deslumbrante que tenían en pantalla dos personitas muy especiales, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé que muchos de ustedes están aquí por ellos, y prometo que no los voy a decepcionar. Hoy vamos a sumergirnos en esa magia que desprendían, ese glamour que irradiaban juntos, y vamos a analizar por qué su química en pantalla era pero tan adictiva. Vamos a recordar sus mejores momentos, sus miradas, sus gestos, y vamos a tratar de entender qué era lo que hacía que la pantalla chispeara cada vez que Can y Demet compartían una escena. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque esto va a estar bueno. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este maravilloso mundo de Can y Demet, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan de todo el contenido que estoy preparando para ustedes, lleno de chismes, análisis, curiosidades y mucho más. Así que dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Desde el momento en que Can Yaman y Demet Özdemir aparecieron juntos en la pantalla en la serie Erkenci, el mundo se volvió loco. Literalmente. Su química era innegable, electrizante, algo que no se ve todos los días. Era como si dos imanes irresistibles se hubieran encontrado y la atracción fuera tan fuerte que la pantalla temblaba. Y no estoy exagerando, Pero, ¿qué era lo que hacía que esta química fuera tan especial? Pues creo que la respuesta es un poco compleja y tiene varios ingredientes. Primero que todo hay que reconocer que ambos son actores muy talentosos y carismáticos. Can Yaman con su presencia imponente, su mirada penetrante y su sonrisa irresistible. Demet Özdemir con su belleza natural, su energía contagiosa y su capacidad para transmitir emociones con una simple mirada. Ya teníamos dos ingredientes clave, talento y carisma. Luego estaba la dinámica de sus personajes en la serie. Can interpretando a Candivit, un fotógrafo aventurero, independiente y con un corazón un poco solitario. Demet dando vida a Sanem Aydin, una joven soñadora, creativa y llena de vida, que aspiraba a convertirse en escritora. Sus personajes eran opuestos pero complementarios. Can necesitaba la alegría y la espontaneidad de Sanem, y Sanem necesitaba la estabilidad y la pasión de Can. Esa dualidad, esa necesidad mutua, era lo que los hacía tan atractivos el uno para el otro, tanto en la pantalla como, supuestamente, fuera de ella. Y aquí es donde entra en juego el factor, fuera de pantalla. Porque sí, se rumoraba, se comentaba, se especulaba que entre Can y Demet había algo más que una simple amistad o una relación profesional. Los rumores de romance eran constantes, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices durante las entrevistas y la evidente complicidad que se veía entre ellos. Aunque nunca confirmaron ni negaron nada, la duda siempre estuvo presente y eso, queridas, aún aumentaba más la pasión que sentían los fans por esta pareja. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importaba era lo que transmitían en la pantalla. Y ahí, no había dudas. Sus escenas eran puro fuego. Las miradas intensas, los roces accidentales, los besos apasionados, cada interacción entre Can y Sanem era una explosión de emociones. Recuerdo especialmente la escena del primer beso bajo la lluvia, una escena icónica que quedó grabada en la memoria de todos los que vimos la serie. La tensión, la pasión, el deseo, todo estaba ahí, palpable, real. Era como si estuvieran capturando un momento genuino, un instante mágico que trascendía la simple actuación. La lluvia, actuando como un cómplice silencioso, intensificaba la atmósfera romántica, creando un recuerdo imborrable para los personajes y para la audiencia. Y no solo eran las escenas románticas las que destacaban. También las escenas cómicas, las escenas de celos, las escenas de discusión, en cada una de ellas se podía sentir la conexión entre Can y Demet. Tenían una química tan natural, tan espontánea, que parecía que no estaban actuando, sino que realmente estaban viviendo esas emociones. Cuando Sanem sentía celos de otras mujeres que se acercaban a Can, su frustración y su encanto eran irresistibles. Y cuando Can, con su actitud protectora y a veces posesiva, mostraba su vulnerabilidad, revelaba una profundidad emocional que resonaba con el público. Las discusiones, aunque a veces acaloradas, siempre terminaban en momentos de reconciliación, donde la tensión se disipaba en abrazos y miradas cargadas de significado.
Claro, muchos dirán que todo era actuación, que son profesionales y que saben hacer su trabajo. Y sí, es cierto, son actores muy talentosos. Pero hay algo más. Hay una chispa, una energía, una conexión que no se puede fingir. Y esa es la magia de Khan y de Met. Esa es la razón por la que su química era tan explosiva, tan adictiva, tan inolvidable. No se trataba solo de memorizar líneas y seguir un guión, sino de conectar a un nivel más profundo, de entender los matices de sus personajes y de transmitir esas emociones de una manera auténtica y creíble. Esa conexión, esa chispa, era lo que los diferenciaba de otras parejas en pantalla y lo que los convertía en un fenómeno global. Y esa química, esa conexión, no solo se limitaba a la serie. También se extendía a las sesiones de fotos, a las alfombras rojas, a las entrevistas. En cada aparición pública, Khan y Demet irradiaban glamour, elegancia y una undeniable atracción. Se vestían con ropa de diseñador, posaban con seguridad y mostraban una sonrisa radiante, pero lo que realmente brillaba era su química, su complicidad, su magnetismo. Eran una pareja que capturaba la atención de todos, una fuerza imparable que dominaba cualquier evento en el que participaran. Su presencia conjunta era sinónimo de éxito y de interés mediático, y su imagen se convirtió en un referente de estilo y de sofisticación. Recuerdo especialmente una sesión de fotos que hicieron para una revista, donde se veían absolutamente espectaculares. Khan con un traje elegante y una mirada seductora. Demet con un vestido de ensueño y una sonrisa encantadora. Parecían salidos de un cuento de hadas, una pareja perfecta, destinada a estar junta. Las fotos eran una oda a la elegancia y al romance, capturando la esencia de su relación en cada imagen. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, todo transmitía una sensación de intimidad y de conexión que era imposible de ignorar. Era como si estuvieran viviendo su propia historia de amor, una historia que se reflejaba en cada detalle de la sesión. Y quizás en el fondo todos los fans de Khan y Demet soñábamos con que su romance traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Que la química que veíamos en Erkencikus se extendiera a sus vidas personales y que pudiéramos verlos felices juntos para siempre. Anhelábamos verlos compartir momentos cotidianos, construir un futuro juntos y demostrar que el amor verdadero podía existir fuera de la ficción. Nos imaginábamos bodas de ensueño, viajes románticos y una vida llena de felicidad y de complicidad. Queríamos creer que la magia que veíamos en la pantalla era un reflejo de una realidad que estaba a punto de florecer. Pero la vida, como ya sabemos, no siempre es como la imaginamos. Los cuentos de hadas no siempre se hacen realidad, y las historias de amor a veces toman caminos inesperados. Las presiones de la fama, las agendas apretadas y las diferencias personales pueden ser obstáculos difíciles de superar, incluso para las parejas más prometedoras. El mundo del espectáculo es un escenario complejo, donde la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y donde las expectativas del público pueden ejercer una gran presión sobre las relaciones personales. El tiempo pasó, Erkencikus llegó a su fin, y Khan y Demet tomaron caminos separados. Khan se mudó a Italia y comenzó una nueva etapa en su carrera. Demet continuó trabajando en Turquía y consolidó su posición como una de las actrices más populares y queridas del país. Cada uno se enfocó en sus proyectos individuales, buscando nuevos desafíos y explorando diferentes facetas de su talento. A pesar de la distancia y de los nuevos rumbos, el recuerdo de su colaboración en Erkencikus permaneció como un hito en sus carreras, un momento mágico que los unió para siempre en la memoria del público. Cada uno siguió su propio camino, y aunque los rumores de romance se desvanecieron, el recuerdo de su química explosiva, de su glamour deslumbrante, permanece vivo en la memoria de todos los que disfrutamos de su trabajo juntos. Los fans, aunque quizás un poco desilusionados por no ver su romance hecho realidad, siguieron apoyando sus carreras individuales y recordando con cariño los momentos que compartieron en la pantalla. Erkencikus se convirtió en una serie de culto, un referente del romance y de la comedia que sigue siendo vista y disfrutada por personas de todo el mundo. Y es que al final, eso es lo que importa. El legado que dejaron en la pantalla, las emociones que nos hicieron sentir, la magia que crearon juntos. Khan y Demet, una pareja que nos enamoró, nos hizo reír, nos hizo llorar, y que siempre ocupará un lugar especial en nuestros corazones. Su historia, aunque no tuvo el final feliz que muchos esperábamos, sigue siendo un testimonio del poder de la química en pantalla y de la capacidad de los actores para transportarnos a mundos de ensueño y de fantasía.
Su colaboración en Erkencicus fue un regalo para el público, un momento de alegría y de esperanza que quedará grabado en la memoria colectiva. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado recordando la química explosiva y el glamour deslumbrante de Can Yaman y de Method Demir tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un viaje nostálgico lleno de recuerdos y de emociones, que nos ha permitido revivir la magia de Erkencicus y de la pareja que conquistó nuestros corazones. Para resumir un poco, vimos por qué su combinación era tan adictiva, analizando su talento individual, la dinámica de sus personajes y la posible conexión fuera de pantalla. Recordamos sus mejores momentos y, sobre todo, celebramos la magia que crearon juntos. Exploramos los factores que contribuyeron a su éxito, desde su carisma y su talento hasta la química innegable que existía entre ellos. Analizamos las escenas más memorables de la serie, destacando los momentos de romance, de comedia y de drama que nos mantuvieron pegados a la pantalla. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que lo hayan disfrutado y que se hayan divertido tanto como yo. Saber que hay personas que comparten mi pasión por el mundo del espectáculo y por estas historias de amor que nos hacen soñar es algo que me llena de alegría y de motivación para seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la química de Can y Demet? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencicus? ¿Creen que realmente hubo algo más entre ellos? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y sus experiencias, y saber qué es lo que más les gusta de este tipo de contenido. Sus comentarios son una fuente de inspiración y de retroalimentación que me ayuda a mejorar y a ofrecerles vídeos cada vez más interesantes y entretenidos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. De esta manera podrán estar al tanto de todas las novedades y no se perderán ninguno de mis análisis, chismes y curiosidades sobre el mundo del espectáculo. Así que ya lo saben, mis amores. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.